a pesar de algunas políticas que se han puesto en marcha, da la sensación, sigue dando la sensación de que en realidad estamos totalmente desprotegidas, la violencia de género sigue creciendo, es alarmante. Hace poquitos días conocíamos este caso en Villa Langostura, donde se pusieron en marcha aparentemente todos los mecanismos para proteger a una jovencita que había hecho las denuncias como correspondía, pero finalmente igual su expareja la agredió y la mató, pese a todo lo que se había dispuesto. Da la sensación, visto de afuera, que en realidad ni la justicia, ni la policía, ni las instituciones hacen nada para evitar justamente estos hechos. Hay una propuesta que ha presentado el legislador Lucas Pica de Juntos Somos Río Negro, que es de prisión para quien viole la perimetral. Bueno, está en línea el legislador, a quien ya saludamos. ¿Cómo le va, Lucas? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para usted, para el equipo de la radio y para la gran familia de Bolsón. Gracias. Lucas, bueno, ha presentado este proyecto que básicamente es solicitar la prisión preventiva en casos de violencia de género. ¿Cómo funciona hoy? Porque en realidad en algunos casos sí se detiene al agresor que viola la perimetral. Lo que no alcanzaría es el tiempo que se lo mantiene en prisión. ¿Cómo funciona hoy en Río Negro? Bien. Ante todo, un poco para dar contexto, sumándome a las palabras suyas del principio, estamos ante una gravedad extrema. En Argentina se produce un femicidio cada 22 horas. Estas cifras causan espanto, zozobra, pánico, pero tenemos que actuar. Quienes tenemos las más altas responsabilidades públicas dentro de la esfera de la realidad que uno puede cambiar, y estamos para cambiar la realidad. Este tipo de realidades hay que cambiarlas. Bueno, tenemos que hacernos cargo, y es por eso que en conjunto con los legisladores Facundo López, Graciela Valdebenito y Julia Fernández, hemos presentado este proyecto en el día de ayer para que el Parlamento rionegrino, si así generamos los consensos necesarios, avance en la modificación de nuestro Código Procesal Penal, la Ley 5020, que es un buen código, hay que decirlo, que nació fruto del trabajo de muchos y de muchas, es un código de avanzada, pero evidentemente el legislador no pudo prever la situación de espanto, de zozobra, en la que estamos viviendo hoy, cuando nos matan cada 22 horas una mujer en nuestro país. ¿Qué es lo que sucede hoy? Que un poco ya sigue respondiendo su consulta. Nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro, como la gran mayoría de los códigos procesales penales de las provincias y también el de la Nación, determinan que cuando este tipo de delitos, me refiero a las amenazas, me refiero a las lesiones leves, en principio no pueden tener prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la calificación punitiva en abstracto de ese tipo de delitos es inferior, el mínimo legal de la pena es inferior a 3 años, por lo tanto puede caberle para este tipo de delitos una pena de ejecución condicional, es decir, una pena que no es de prisión efectiva. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que para estos delitos que tienen que ver con la violencia de género, cuando se violente las primeras cautelares, me refiero a las perimetrales, el juez tenga la posibilidad, a pedido de las acusaciones, ya sea de la querella o de la persona que denuncia, de dictar la prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? A la amenaza le sucede la violación 1 y 1000 veces de la perimetral, y en muchos casos después el que amenazó mató. Y ante la zozobra miramos para el costado. Bueno, nosotros hemos decidido actuar, hay que darle herramientas concretas a los jueces para que actúen y para que los violentos que después terminan matando transiten el proceso bajo prisión preventiva, porque no puede ser que la mujer que denuncia viva con pánico, atemorizada, prácticamente con una verdadera restricción de circulación, y el que amenaza, el violento, esté muy libre de suelto de cuerpo. Lucas, así que entendemos que este es un instrumento válido y necesario. A ver si entendí bien. Lo que se propone concretamente es que ante la violación de la perimetral se aumente la pena, entonces. No, porque las penas es una facultad que tiene el Congreso de la Nación, es derecho de fondo. Nosotros como legislatura provincial solamente podríamos modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro, que es lo que estamos proponiendo. Lo que nosotros proponemos es que para este tipo de delitos, donde son delitos que están relacionados con la violencia de género
cuando se viole las cautelares, por caso la restricción perimetral, el juez esté habilitado a pedido de parte a otorgar la prisión preventiva. No podríamos solicitar mayores penas para las amenazas, mayores penas para las lesiones leves, porque es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. Lo que nosotros proponemos es que la justicia provincial tenga este instrumento para que en el marco de denuncias por violencia de género, cuando el imputado viole la primera restricción, que es una medida, una restricción de perimetral, bueno, ya estemos facultados para pedirle la prisión preventiva. No sé si se entendió. Sí. Ahora, digamos, el Código Procesal Penal de la provincia establece solo el supuesto de peligro de fuga. Peligro de fuga o rebeldía. O rebeldía. Lo que nosotros decimos, hay que agregar un esquema más, pero tiene que estar relacionado con el tipo de delito, en este caso con la violencia de género. Cuando se viole las primeras medidas cautelares, que son la restricción perimetral, bueno, cuando se viole una restricción perimetral, bueno, podamos ir a pedir al juez, mire, esto puede terminar mal, tengo estos antecedentes de la causa, ya se ha violado la perimetral, las amenazas no cesen, por favor, métalo preso de manera preventiva hasta tanto tengamos el juicio y eventualmente es una condena. Ese es el espíritu del proyecto que hemos presentado en el Parlamento rionegrino. Bien, Lucas, y no se contradice con ninguna ley superior este proyecto, porque lo que pareciera cuando uno escucha tantas idas y vueltas de la justicia es que hay tanto tratado internacional y tantas leyes que parece que está más protegido el agresor que la víctima. Bueno, así como tenemos tratados internacionales que velan por el principio de inocencia, y estamos de acuerdo que así sea, también tenemos tratados internacionales suscritos por nuestro país que obligan al Estado Nacional argentino a cuidar a las mujeres, cosa que evidentemente no estamos pudiendo hacer porque tenemos un femicidio cada 22 horas. Bueno, tenemos que decir basta y tenemos que actuar dentro de nuestros ámbitos de competencia. Y nosotros, como legisladores rionegrinos, teníamos la obligación, porque vimos una necesidad de trabajar la temática y hemos presentado esta iniciativa al Parlamento rionegrino. ¿Es ante la primera violación de la perimetral, la segunda? ¿Cómo? Sí, no, en realidad nosotros no ponemos primera, segunda. Cuando se violen las cautelares, tales como la restricción perimetral, es algo que va a tener que resolver las partes, hay que ver los antecedentes, la situación de la causa, es decir, no va a ser automático, pero sí vamos a tener una herramienta que hoy no tenemos. De eso se trata el proyecto. Bueno, también existe esto de que la víctima, el agresor queda en libertad, sigue amenazando normalmente, enviando mensajes, tanto a la víctima como a familiares, ¿no? Amigos que por eso creemos que lo que yo le decía hoy al principio, sentimos que al no estar este instrumento, esta herramienta que estamos proponiendo de la prisión preventiva, son las mujeres las que se restringen su propia libertad, su propia circulación, viven con pánico, aterradas, y muchas veces con fundamento, porque a ver, los últimos femicidios en la Argentina ha sucedido esto, violaban una y mil veces las restricciones perimetrales, se reían prácticamente de todo el mundo, iban y mataban a la mujer. Entonces nos parece que esto ya no puede suceder más y por eso creemos que al menos desde Río Negro tenemos que plantar bandera en este sentido y porque tenemos una deuda clara, concreta con las mujeres y tenemos que actuar en consecuencia. Bien, Lucas, se presentó ayer, decía, el proyecto. Se presentó ayer, esto seguramente va a tener tratamiento en la Comisión de Constitucionales, que tengo el honor de presidir, y también se le va a dar giro a la Comisión Interpoderes, que es una comisión que integran los distintos poderes del Estado, la Asociación de Magistrados, los colegios de abogados, que es una comisión creada para casos en donde se plantea la modificación del Código Procesal Penal. Así que en esas dos comisiones seguramente se va a debatir. Creemos que vamos a poder encontrar los consensos necesarios para una norma que tiene que existir más temprano que tarde, porque así lo reclama la tremenda realidad de nuestro país, que insisto, nos matan cada 22 horas una mujer como víctima de femicidio. Lucas, gracias por habernos atendido, muy amable. No, por favor, le mando un fuerte abrazo a usted, al equipo de la radio y a la gran familia de Bolsón. Gracias, hasta cualquier momento. Bueno, ahí dialogábamos con el legislador Lucas Pica, que es uno de los autores, de los impulsores de este proyecto en el cual se solicita la prisión preventiva en casos de violencia de género
para el agresor que viole justamente las medidas cautelares, como por ejemplo la restricción perimetral. Es una modificación entonces al Código Procesal Penal de Río Negro que prevé solo al supuesto de peligro procesal de fuga como elemento que habilitaría el encarcelamiento preventivo, pero no incluye en la naturaleza de los hechos el accionar del agresor que podría entorpecer el curso de la investigación y averiguación de la verdad y aún matar, como sucede según explica en sus fundamentos el autor del proyecto, el legislador Lucas Pica, que hablaba con nosotros en esta mañana.